Y seguimos acá en tiempo libre, un yarau para el Willy Bronca que estuvo bancando acá, charlando con los pibes, un yarau también para los Camada que sacaron un discazo nuevo que estuvimos pinchando ahí un poquito, Plagas, vayan a escucharlo, una movida de verdad del hip hop argentino que viene cada vez más picada que nunca. Y ya están con nosotros en este estudio para hablar un poco, para desasnarnos y contarnos a ver qué es lo que viene pasando en Palestina, con la guerra que está habiendo. Están con nosotros Santiago Montag, él es escritor de la sección internacional de La Izquierda Diario, y está con nosotros también Gabriel Piro, historiador de la UBA, que también colabora en el suplemento Armas de la Crítica. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan? Un gusto. Muchas gracias por Muy la bien. invitación. Estamos muy contentos de que hayan venido, porque aparte creemos que es importante, ¿no? O sea, nada, abrir más este debate es algo que en general en los medios se viene escuchando mucho una sola campana, y que a la primera que decís, che, pero hay víctimas civiles en el lado palestino también, ya te meten ahí, como hizo Novarecio, ahí que la canceló a la periodista que estaba al aire. Sí. Teníamos ganas de hablar con ustedes y bueno, que nos cuenten, querían para arrancar tranquilos. No, bueno, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana en Palestina? Sí, eso que dijiste sobre los medios de comunicación, al principio, ¿no? Pareció como que le dieron mucha más lugar a ese atentado, ¿no? O esa incursión que hizo Hamás, ¿no? El 7 de octubre. Y hoy, estos días, podemos decir que ya se está haciendo muy difícil ocultar la cantidad de bombardeos que está habiendo en Gaza, ¿no? Nada, lo que podemos decir, bueno, este último fin de semana se está viendo lo que es la ampliación, digamos, de las incursiones terrestres de Israel sobre Gaza, y bueno, son como cada vez más fuertes, ¿no? Ya ayer hay un montón de videos, ¿no? Que muestran la cantidad de tanques de guerra, enfrentamientos, etcétera, pero además continúan con los bombardeos, ya van más o menos, o sea, van más de 8.000 muertos, no tengo la cifra exacta, pero hay, bueno, 600.000 desplazados, las cifras son muy oscuras, por lo que se dice es alrededor del 10% de la franja de Gaza que está destruida. Y bueno, nada, se pueden escuchar los dichos que hizo Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, prácticamente con un discurso racista, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros somos el pueblo de la luz contra el pueblo de las tinieblas. Y con un discurso mesiánico, ¿no? Como eso, lo que hace es constantemente vincular la dirección de la nación con una cuestión bíblica, ¿no? Y eso, bueno, complica un poco las cosas porque eso de alguna manera termina quebrando la posibilidad de una solución, o sea, algún tipo de solución diplomática, pacífica o lo que sea, más allá de que nosotros opinemos otra cosa, ¿no? Pero eso rompe cualquier tipo de discusión política. ¿Por qué? Porque se lo ordena Dios. Entonces ya cuando agarrás ese discurso, todo se complica de alguna manera. Pero bueno, ese es más o menos el escenario en estos últimos 2 días, cómo está la cuestión, ¿no? Una escalada militar, digamos, por tierra, es ya para avanzar. Sí. ¿Se habló del objetivo general que se plantea con esta incursión? Es así. Bueno, lo que dijo Netanyahu fue, o sea, es la segunda fase de esta guerra, digamos, según ellos. Y bueno, el objetivo de ellos, según lo que se entiende, es derrotar a Hamás, ¿no? Que es la organización que gobierna en Gaza. Y esa sería, a ver, hay que debatir, ¿no? A ver si les conviene o no les conviene, pero el objetivo es prácticamente tratar de dejarlos desarmados, algo que es muy difícil porque jamás, digamos, lo orienta otra cuestión, que es eso, justamente volver de alguna manera a las tierras de Palestina. Organiza, digamos, la resistencia palestina, si se quiere, en Gaza, más allá, digamos, si puede tener más o menos apoyo, pero bueno, a ver, contradictoriamente lo que muestra, al menos desde que la organización es visible y tiene cierta influencia, o sea, ellos gobiernan desde el 2007, perdón, o sea, en 2006 ganan unas elecciones, 2007 toman el poder en Gaza, y ellos, a partir de ahí, digamos, cada vez que Israel reprime o ataca a la franja de Gaza, jamás sale más fortalecido, ¿no? Ahí se dice que, por ejemplo, antes de este momento de ahora que estamos viviendo,
tenía alrededor del 27% de apoyo. O sea, es bastante bajo en un punto. Hay que ver qué pasa después. Pero, por ejemplo, en la guerra anterior, que fue en el 2014, venían también en un porcentaje bastante bajo y salieron con el 40% de apoyo. O sea, de alguna manera es probable que el ataque de Israel sea contradictorio, buscando esos objetivos políticos, ¿no? Bien. Teníamos ganas también como de intentar como pensar más, bueno, de dónde sale, ¿no? Esta escalada, esta situación que estamos atravesando ahora. Por eso también teníamos ganas de hablar con vos, Gaby, de que nos des también una visión más histórica, si se quiere, de cómo surge el conflicto de Gaza, de Palestina e Israel. Claro, bueno, mira, yo la otra vez hablaba con una compañera de trabajo y me decía, no, bueno, porque allá en Israel hace miles de años que los árabes y los judíos se pelean unos con otros como si fuera algo de la naturaleza, ¿no? O sea, que siempre hubo conflicto en la zona, que siempre se pelearon, entonces da la impresión de que esto es un episodio más de ese conflicto milenario. Y la verdad es que nosotros, si analizamos un poco la historia, podemos encontrar un momento preciso en el que surge el conflicto tal cual lo conocemos hoy, que es en 1948 con la creación del Estado de Israel. Es decir, nosotros, si nos remontamos hacia inicios del siglo XX o incluso antes, vemos un territorio en donde convivían árabes y judíos, en donde, desde ya, en una sociedad de clases, en donde existieron distintas potencias que ocuparon el territorio. Primero estuvo el Imperio Otomano, tras la caída del Imperio Otomano, una fuerte presencia inglesa en la región que, bueno, en cierto sentido empezó a fomentar fuerte la división entre musulmanes, judíos, etcétera, incluso permitió el avance de las primeras colonias sionistas en la región, con la idea justamente de empezar a habilitar esta idea de desarabización del territorio de Medio Oriente y de empezar a meter, digamos, esa idea de un Estado nuevo. Pero efectivamente, recién con la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, encontramos la característica actual del conflicto, que es la fuerte presencia de un Estado subordinado al imperialismo norteamericano en el medio de Medio Oriente, que funciona como una especie de gendarme del imperialismo en la zona, y que esto tiene, bueno, una serie de promotores bastante claros históricamente, que fueron, por un lado, la vertiente sionista del judaísmo, que después podemos hablar un poco, pero que no tiene nada que ver con los judíos en general. No todos los judíos son sionistas, no todos los sionistas son judíos. Y por otro lado, con las dos potencias imperialistas centralmente que alentaron esto después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Inglaterra y Estados Unidos, también hay que decirlo, con el acompañamiento de la Unión Soviética ya burocratizada y por parte del estalinismo, que apoyándose en una situación real y que es muy importante y que todos la conocemos de alguna manera, que fue el Holocausto judío, ¿no? O sea, hubo más de 6 millones de judíos asesinados en la Alemania de Hitler, y eso desde ya generó un impacto en la opinión pública tremendo y una causa totalmente justa del pueblo judío de rechazar eso, de mostrar el racismo y las persecuciones que venían recibiendo. Bueno, sobre ese argumento justo, sobre ese reclamo, bueno, se estableció un Estado que básicamente es como si hoy viniera alguien y dijera, mira, hoy Buenos Aires solamente va a poder vivir las personas que son blancas y católicas, claro, y todo lo demás se tienen que ir. De un día para el otro ocurrió eso. Bueno, los palestinos lo recuerdan como la Nakba, ¿no? El 15 de mayo de 1948, un momento en donde vino una autoridad ajena a ellos, que ellos rechazaban y que dijo, de ahora en más, este lugar es un lugar en donde solo van a habitar personas judías y que respondan, digamos, o que se sientan parte de este Estado de Israel, en donde, bueno, la política era desarabizar y hacer bueno, lo podemos conversar ahora, la definición que da un historiador, Ilan Pappé, de un genocidio, una limpieza étnica, ¿no? Bien, Gaby, o sea, en síntesis, un sector de la comunidad judía, que es una corriente política, el sionismo, aprovechó la promoción por parte de Estados Unidos para sacarse encima a toda una población que está en una región, y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué importancia tiene esa región desde el punto de vista económico, digamos, para Estados Unidos, para las potencias europeas, bueno, en este caso los yanquis, e Israel?
que tiene una utilidad, digamos, desde el punto de vista de los recursos, tiene una salida también al Mediterráneo, ¿no? Al control del Mediterráneo, la región. ¿Viene por lo económico también, digamos, político-económico, podría decirse? Sí, siempre hay que decir, ¿no?, que la política del imperialismo fue una política de competir junto con otras potencias por el dominio del mundo, y eso incluyó la zona de Medio Oriente, en donde efectivamente durante una parte del tiempo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra había tenido mucho peso en esa región, pero Inglaterra sale debilitado después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos se erige junto con organizaciones como las Naciones Unidas, como la gran potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de Estados Unidos era controlar el Medio Oriente, y efectivamente el Estado de Israel va a empezar a funcionar como un enclave, y esto tiene un montón de consecuencias, ¿no? Es controlar un lugar clave para la geopolítica mundial, o sea, un lugar de tránsito, un lugar en donde Estados Unidos puede tener bases militares, un lugar en donde se hace justamente propaganda de la única democracia de Medio Oriente, cuando estamos diciendo que es una democracia que se basa en el desplazamiento racial de las personas que vivían en ese lugar. O sea, piensen el mismo ejemplo que estaba diciendo antes. Ellos hacen propaganda como si acá dijéramos, acá en Buenos Aires van a vivir solamente blancos y católicos. Bueno, nunca se puede hablar de una democracia con esas características. Entonces, bueno, un poco la política de Estados Unidos fue mostrar que frente a la barbarie que existía en Medio Oriente, frente a los pueblos bárbaros, despóticos de Medio Oriente, que efectivamente hay un montón de lugares en Oriente Medio que son monarquías o son, digamos, sistemas políticos bastante reaccionarios, pero eso no habilita a decir que el Estado de Israel es un Estado democrático. Al contrario, es un Estado que reproduce en muchos casos y alimenta el racismo contra esas poblaciones árabes y las obliga, digamos, a vivir en condiciones terribles. Bueno, yo te quería preguntar un poco por esto a los dos. Bueno, Santi, entiendo que vos aparte estuviste en Palestina y conocés más de primera mano, ¿no?, la situación que se vive allá. ¿Cómo se expresa esta política de apartheid, si se quiere, que está teniendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino? ¿Cómo se da eso en la vida cotidiana? Bueno, una cosa es la vida cotidiana y otra cosa no es el plan, digamos, ¿no?, que va teniendo Israel. O sea, lo que busca de alguna manera Israel es dividir al movimiento palestino, ¿no?, ya desde la formación, ¿no?, desde lo que decía él, ¿no?, desde la génesis del Estado de Israel. No puede sobrevivir sin avanzar sobre el desplazamiento de los palestinos. Por una cuestión, una idea moderna, ¿no?, que es construir cuestiones, ¿no?, identitarias, ¿no?, de pertenencia a la tierra, etc. O sea, necesitan un territorio, por eso se fueron ahí. Está el caso emblemático, ¿no?, de que, bueno, Jerusalén fue declarada la capital de Israel durante el gobierno de Donald Trump. Históricamente era un territorio que supuestamente, según ese tratado de 1940 y pico, claro, le correspondía al Estado palestino. Exacto, sí. Sí, pasa que, bueno, es un lugar también que, digamos, ahí se fundaron las tres grandes religiones, ¿no?, monoteístas por lo menos, y ahí, bueno, van peregrinas, ¿no?, cristianos, todos los ortodoxos, todas las líneas, musulmanes y, bueno, judíos. Entonces, bueno, es como un espacio que está muy mezclado, o sea, el elemento religioso siempre está muy presente. Pero bueno, o sea, la vida cotidiana de alguna manera es muy difícil para los palestinos, ¿no? Y bueno, para muchos de los israelíes también, que son, al menos de alguna manera, apoyan, ¿no? O no están, sí, ven que hay un problema, digamos, con la ocupación, ¿no? Ven ese problema y, bueno, la vida, por ejemplo, no sé, está dividido en varios territorios. Una cosa es Gaza, otra cosa es Cisjordania, y otra cosa son los palestinos que viven dentro de Israel. Y después, bueno, vos tenés la diáspora palestina, ¿no?, que también son millones de refugiados que están tratando de volver. Bueno, por ejemplo, no sé, a ver, en mismo Cisjordania, yo me acuerdo, bueno, acompañé, ¿no? O sea, mi idea cuando viajé fue ir a ver de primera mano la resistencia, más que nada, de los palestinos, y cómo se expresaban cada uno de los lugares. Y me fui encontrando con eso. En Cisjordania está dividido, ¿no?, está dividido en tres territorios, el A, B y C. Y cada uno de esos territorios está subdividido también.
¿no? Y hay, bueno, está lleno de tropas, hay miles de soldados todo el tiempo, checkpoints. Para ir de un lugar a otro tenés que tardás horas. Y bueno, muchas veces yo acompañé, por ejemplo, a israelíes, ¿no? Que o sea, iban a documentar todos los ataques que sufrían, por ejemplo, los pastores en el sur de Hebrón, ¿no? Que sería el sur de Cisjordania. En una región que se llama Masafer Yatta. Masafer Yatta que está ocupada militarmente, fue declarada como un espacio de tiro. Entonces, y ahí se ubican colonos israelíes que son de ultraderecha, o sea, que lo hacen o sea, van a ese lugar a disputar el espacio con los palestinos que están viviendo ahí, y la mayoría son pastores, ¿no? Son beduinos. Y beduinos pastores, o sea, que tienen ovejas. Y entonces vienen los israelíes colonos, ponen una granjita de oveja y empiezan a disputar el espacio con los beduinos. Así todos los días. Y este grupo de israelíes que yo les comento, llamaba Tayush, iban a proteger a los palestinos, ¿no? Con el cuerpo de los ataques de los colonos. Todos los días venían colonos con armas a querer, mataban ovejas, amenazaban, ¿no? Yo les digo, o sea, por ejemplo, compré a un señor. Un hostigamiento cotidiano. Y me acuerdo que a uno le pregunto, o sea, charlando, me traducía a otra persona, porque el señor hablaba en árabe, y entonces yo le digo, en un momento le digo, bueno, porque él me cuenta que le habían prendido fuego a la casa de noche, ¿no? Con toda la familia. Y le digo, ¿cuál es tu sueño en la vida? Y él me dice, quiero dormir un día tranquilo, me dice el tipo. Así, fue como, no, brutal. No puede ser, sí, brutal. No, tremendo, y además, disculpa, no, que llegan un montón, o sea, llegan imágenes, videos permanentemente. Todos de hecho, los días. bueno, escuchaba la vez pasada que había palestinos que se iban de su casa, se llevaban la llave, ¿no? Como el símbolo de que, bueno... De los refugiados. Claro, me voy con la ilusión de volver a mi hogar, ¿no? Como que es una situación inaceptable, totalmente, no voy a decir inhumana, ¿no? Porque acá hay humanos de carne y hueso llevando adelante este plan sistemático de exterminio y desplazamiento. En las imágenes vamos a estar mostrando cómo fue el proceso histórico de desplazamiento para sacarse a los palestinos de encima. Quería preguntarte alrededor de esto que un Gaby lo tomó, el problema del antisemitismo, ¿no? No todos los judíos son sionistas, o sea, antipalestinos, ni todos los sionistas son judíos. ¿Cómo pensás esta relación entre antisemitismo, antisionismo, digamos? ¿Cómo podrías evaluarlo a nivel de lo que vos viste ahí? O sea, el sionismo es un movimiento político, como decían hoy, que digamos, es un judaísmo nacionalista, ¿no? Que la idea, digamos, es construir una nación, o sea, necesitan un territorio, y bueno, eso fue en el siglo XIX. Cuando lo consiguen, lo que tienen que hacer es consolidarlo y avanzar de alguna manera. Pero, a ver, hay muchos judíos que, por ejemplo, no sé, podemos agarrar a los ultraortodoxos que, o sea, dicen, no, o sea, están usando nuestra religión para construir un Estado, que eso se va a hacer cuando venga el Mesías. O sea, el Mesías no llegó. Después vos tenés judíos que no son religiosos, o sea, no creen en Dios. Así como tenés, muchos se van a reír, pero hay musulmanes que, por ejemplo, nos meten la idea de que los musulmanes son todos religiosos, que creen en Dios. Y hay musulmanes que no creen en Dios. Así como nosotros podemos decir que culturalmente somos cristianos, claro, pero no creemos en Dios. Es una cuestión cultural. Y en el judaísmo está eso también. O sea, el judaísmo es la religión, judíos es un pueblo, una identificación cultural, claro, social. Una cuestión cultural. Y claro, el tema es ese. El Estado de Israel logró combinar la cuestión nacional, sionista, con la cuestión religiosa. Entonces dicen, bueno, todo lo que es una crítica al Estado de Israel es antisemita. Los ayuda a radicalizar su claro, planteo, digamos, ¿no? Cualquiera que cuestiona, por ejemplo, los ataques de Israel, hoy en día, por ejemplo, contra la Franja de Gaza, está acusado de antisemita. Eso lo podemos ver hasta cuando habla el secretario general de la ONU. O Miriam. O bueno, Miriam, sí. Que, o sea, es judía, digamos. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, le han dicho eso por ejemplo, a los familiares de los rehenes que están pidiendo que por favor dejen de bombardear. Y los acusan de traidores.
Es algo que ya tiene una escala, bueno, es inimaginable. Así que esa es un poco la relación, me parece. Che, y hablábamos también, bueno, de que Hamás entonces es una agrupación, un grupo que gobierna la Franja de Gaza. Claro. ¿Cómo le explicarían a una persona que no conoce mucho, viste, que lo único que está viendo es como, bueno, no, sí, los de Hamás, la verdad que el ataque terrorista que pasó hace poco, llegaban imágenes que eran completamente brutales y que entonces también se montaron sobre eso, ¿no? Todas estas campañas para justificar el accionar del Estado de Israel sobre el territorio palestino. ¿Cómo le explicás a alguien qué es Hamás y cuál es la diferencia entre Hamás y Palestina? Claro, bueno, Hamás es una agrupación política, ¿no? Es un partido que se llama, bueno, Movimiento de Resistencia Islámico, que, bueno, voy a decir lo que no es. No es Al-Qaeda, no es el Estado Islámico, así que eso como que hay que tenerlo bien claro, digamos, pero sí tienen un programa político, o sea, es nacionalista e islamista, ¿no? Islámico. O sea, ellos quieren construir, digamos, de alguna manera un gobierno teocrático, o sea, esa es la base. Pero, por ejemplo, si vemos lo que están haciendo hoy en Gaza, eso no pasa. O sea, ellos, a ver, lo han intentado hacer, establecer leyes de, por ejemplo, códigos de vestimenta, leyes de casamiento, etcétera. Por ejemplo, poligamia, que no es amor libre, sino que un hombre se puede casar con muchas mujeres. Eso, por ejemplo, no lo han podido hacer. O sea, la misma sociedad palestina se resistió. Lo que pasa es, bueno, a ver, lo que logra hacer Hamás es mostrarse en varias oportunidades como una agrupación que lucha contra el Estado de Israel, y además ellos no lo reconocieron nunca. O sea, algo que sí hizo la Organización por la Liberación de Palestina en el 93, le dan reconocimiento al Estado de Israel, y eso de alguna manera empezó a hacer que crezca Hamás. Porque, bueno, gran cantidad, esto que decían ustedes, por ejemplo, los refugiados, están esperando volver a sus tierras. O sea, estamos esperando volver a lo que es donde está hoy Israel. Bueno, hay muchas casas que, bueno, fueron tomadas desde el 47 en adelante. Hubo declaraciones del mismo Netanyahu diciendo si ustedes están en contra de que se establezca un Estado palestino en nuestro territorio, entonces tienen que apoyar a Hamás, porque de esa manera se deslegitima el reclamo del pueblo palestino. Y eso pasó hace menos de 5 años. Claro, esa es otra operación propaganda, digamos, para igualar tanto a los terroristas con Hamás, con palestinos. Y si vos ves esto que yo te decía, el apoyo que tiene Hamás, en general no tiene tanto apoyo. O sea, habría que ver hoy en día, no sé, unas elecciones, pero se dice que hay otros que podrían ganar en elecciones. Sí, además, que debe ser un grupo, como pasa en un montón de casos, un grupo descolgado de lo que se... Porque si fuese representativo y en elecciones, o por lo menos se le consultaría a la gente cuál tiene que ser el método de lucha, o de mínima, ¿no? Déjame agregar una cosa. Sí, Gaby. No, porque lo que estaba pensando recién, digo, acá en Argentina, ¿no? Vemos quiénes son los que apoyan al Estado de Israel y la política imperialista de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Encontramos a Bullrich, que es la misma que mandó a la gendarmería a reprimir a los pueblos originarios en la Patagonia. Encontramos a Milei, que tiene en sus listas a negacionistas. Es decir, es toda gente que, lejos de estar del lado de algún tipo de defensa democrática de algo o a favor de algún tipo de pueblo oprimido, siempre está del lado de los opresores, y entonces es entendible que acompañen una política racista como la del Estado de Israel, que no la acompañan ni siquiera por una cuestión ideológica, ni mucho menos. Yo pienso que es simplemente subordinación a Estados Unidos y que son empleados de la embajada norteamericana, entonces terminan apoyando ese tipo de políticas. Pero digo, me parecía importante señalar una cosa, o sea, toda la línea de si sos sionista, antisionista, sos a su vez antisemita, es funcional justamente a evitar que haya una solidaridad con la causa palestina de un montón que ven esas masacres y nos solidarizamos. ¿Cómo no te vas a solidarizar cuando ves las imágenes de un montón de pibes, niños muertos por las bombas de un Estado que además está armado hasta los dientes y financiado? Imagínense
que no es ni siquiera, porque algunos dicen guerra, ¿no? Una guerra entre un Estado que tiene bombas nucleares y personas que resisten con lo que pueden, que le están cortando la luz a la noche y las invaden durante al día siguiente, es decir, es una masacre. Hay un historiador que justamente tiene un término que a mí me resulta bastante significativo, que es el de un genocidio por acumulación. Es decir, no es un genocidio que se da de un día para el otro, pero desde 1948 vemos un genocidio en donde cada vez se avanza más sobre las tierras de Palestina, en donde cada vez hay más colonos en esas zonas y donde además se somete a un apartheid, que es la comparación con el régimen que había en Sudáfrica, en donde los negros tenían que vivir en un lado y los blancos en otro. Bueno, en este caso toda la población palestina tiene que vivir en un lado, y mientras son ciudadanos de cuarta, de quinta, que no tienen ningún tipo de derecho, bueno, entonces ¿cómo no nos vamos a solidarizar y cómo no vamos a sentir empatía con ese pueblo que lucha? Entonces, ese discurso es un discurso muy peligroso, porque lo que intenta hacer es generar una defensiva de los que estamos en esa posición y al contrario. Y yo diría, miren las imágenes que estuvieron apareciendo estos días de las enormes movilizaciones en Inglaterra, en Nueva York, en distintas partes del mundo. ¿Qué demuestran eso? Bueno, incluso que hay judíos que dicen, no hagan esto en nuestro nombre. Muchos de los que se movilizaron esos días en varias partes del mundo son judíos que dicen, no hagan esto en nuestro nombre, no digan que esto tiene que ver con el judaísmo, esto no tiene que ver en nada con el judaísmo. Muchos que somos judíos no estamos a favor de esta política de apartheid, de asesinato de los palestinos, etcétera. Entonces, me parece que va por ahí. Y ahora, si me dejan, agrego una cosita, o si no, digo, nosotros los trotskistas además hablamos desde un lugar, ¿no? Que es desde el lugar de haber rechazado, o sea, de ser parte de una tradición histórica que rechazó históricamente la existencia del Estado de Israel. Yo le contaba a Santiago antes acá, justo la semana pasada publicamos en La Izquierda Diario y hoy lo reprodujimos en el suplemento de Armas de la Crítica, una declaración que habían sacado los trotskistas de la Cuarta Internacional en 1947, la corriente de la que nosotros nos sentimos parte, en donde el mismo año que se propone la creación del Estado de Israel, ellos dicen: esto va a ser una política de hostigamiento del imperialismo a todos los pueblos de la región y nunca va a haber tranquilidad en este lugar. Si me dejan, les voy a leer un pequeño apartado. Dice: un Estado así, la declaración esa de 1947, dice: un Estado así, lejos de recibir protección abierta y permanente de cualquiera de estas potencias, se refiere a Estados Unidos, a Inglaterra, permanecerá siempre en una posición precaria e incierta. Para su población se abrirá un periodo de privaciones, de terror y de terrible tensión, que no hará sino agudizarse a medida que se desarrollen las fuerzas que luchan por la emancipación del mundo árabe. Bueno, esto lo escribían los trotskistas en 1947 y la verdad es que es bastante anticipatorio, bastante, digamos, certero con lo que terminó pasando después, ¿no? O sea, crear un Estado en un lugar que tiene el rechazo de la mayoría de la población que vive ahí jamás va a ser la solución y va a poder traer paz. En la medida en que lo que digan es que árabes y judíos tienen que vivir separados o bajo los dictámenes de un Estado que nunca aceptaron, bueno, la paz va a ser imposible. Y la política que proponen los trotskistas, ¿cuál es? ¿Es la de que convivan dos estados en paz? ¿Es la de la disolución del Estado de Israel y la unificación? O sea, ¿cómo sería una salida, digamos, a esta situación de conflicto permanente? Bueno, ahí me parece que una cosa decía Santiago recién, jamás y un montón de que están con la causa palestina, nosotros no compartimos ni los métodos ni los objetivos de instaurar otro, digamos, un Estado islámico, un Estado teocrático en la región, sino que nosotros, como en todas partes del mundo, peleamos por la instauración de un Estado obrero, en donde justamente el primer paso sería sacar la influencia imperialista en la región. Ahora, la influencia imperialista en la región tiene un nombre propio, que es el Estado de Israel. Entonces, va a ser imposible que en la medida en que exista un Estado que está basado en principios racistas, pueda haber paz entre los dos, entre árabes, judíos, musulmanes, etc. Entonces nosotros lo que decimos es necesario un único Estado, pero que no se base en ese racismo, que se base en que palestinos y judíos puedan vivir digamos, en paz,
sobre la base de, digamos, no de la opresión de uno sobre el otro, sino justamente de poder sacarse de encima esa opresión imperialista, de que no sea un territorio dominado por los intereses de las distintas potencias que buscan, además, controlar el comercio del petróleo, tener enclaves militares, etcétera, sino justamente que sea un Estado que pueda, digamos, permitir la libertad religiosa, que pueda permitir la libertad de movimiento en esos lugares, que restituya a los palestinos el lugar que le corresponde y que además se base en la no opresión. Ahora, ¿es posible eso en los términos actuales? No. Es necesario un gran movimiento, un gran cambio social, que para nosotros es una revolución socialista que instaure un Estado que puede encabezar la clase trabajadora y que eso dé lugar a una federación de repúblicas socialistas en el Medio Oriente que permita justamente terminar con esa situación que ya lleva, bueno, más de 80 años. Muy bien, bueno, y algo que mencionaba Santi, ¿no? Y que va un poco en el sentido que decís vos, Gaby, es la solidaridad, ¿no? Que despertó en millones de personas, en los pueblos de todo el mundo, que vimos durante esta semana movilizaciones multitudinarias. Bueno, nombraban Nueva York, Londres, ahí estamos viendo en la pantalla también. En Barcelona fueron movilizaciones de cientos de miles de personas, en Italia, y que en todo el mundo también vienen siendo reprimidas y perseguidas por los gobiernos aliados al imperialismo, ¿no? Y que tampoco están militando abiertamente que no se cuestione la política del Estado de Israel. Y bueno, y en ese sentido, también contarle a la gente que desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, desde la red, desde esta radio, estamos convocando, junto con organizaciones sociales, de derechos humanos y demás, a una movilización este viernes 3 a las 4 de la tarde, 6 de la tarde. 4 de la tarde desde Congreso en apoyo al pueblo palestino y que creemos que precisamente, como decían los dos, o sea, si nosotros queremos ser una juventud, no sé, acá en Argentina nosotros estamos peleando contra el avance del Fondo Monetario en nuestras vidas, ¿no? Y eso es como la política imperialista oprime a los pueblos del mundo. Nosotros tenemos la tarea de plantarle la cara, digamos, al imperialismo, decirles que nos oponemos fervientemente a su avance, y es en ese sentido que los queremos invitar a todos a que tomen esta movilización también en sus manos, que se exprese el apoyo y la solidaridad con el pueblo palestino y contra el avance de la política imperialista en la región. Déjame decir una cosa que hoy una compañera me decía que a mí me gustó, que yo creo que nosotros deberíamos sentir que no queremos ser la generación que vea realizar un nuevo genocidio contra el pueblo palestino y quedarnos de brazos cruzados. La causa del pueblo palestino es la causa de cualquiera de los pueblos oprimidos y explotados del mundo por el imperialismo. Nosotros somos más cercanos a la causa palestina digamos, que como si fuera una causa propia nuestra, digamos. O sea, entonces nosotros no queremos ser una nueva generación que, como las generaciones anteriores, vieron ese genocidio en cámara lenta llevado adelante por el Estado de Israel. Entonces, digo, me parece que es importante, además de la marcha, hacer una gran campaña internacionalista, sumarnos a las movilizaciones que viene habiendo en todo el mundo y mostrar que no vamos a parar y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, aunque haya propaganda contra los que somos antisionistas, etcétera. Absolutamente, Gaby. Tengo total acuerdo con lo que decís. Me queda esto de que estamos más cercanos al pueblo palestino claramente que al pueblo de Israel. La Argentina y toda Latinoamérica es un país que está expoliado, que está totalmente explotado por los intereses norteamericanos. Ya lo estamos viendo con el pago de la deuda externa, cómo se están metiendo dentro de las decisiones políticas y económicas del país. Y recordar que las movilizaciones internacionales en apoyo a un pueblo como el de Palestina, en otros momentos históricos ha ocurrido. En la guerra de Vietnam pasó lo mismo y las movilizaciones debilitaron, le sacaron credibilidad al gobierno norteamericano, y creo que hay que pensar que hay que generar una campaña de descrédito contra las Patricia Bullrich, contra los Massa, contra los Milei, que salen a bancar al gobierno asesino de Israel. Y bueno, recordarles que la movilización va a ser el viernes 3 a las 16 horas en Congreso, desde Congreso,
a todos los artistas, las artistas que estén mirándonos, a la gente que tenga algún tipo de iniciativa, que quiera expresarlo con alguna canción. Ya se estuvo pensando en el estudio un tema para bancar esta movida y difundirla. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros y vamos a cerrar este bloque, Gaby, Santi, con una pregunta de la que nadie se escapa en tiempo libre. Empezando por Santi. Bueno. ¿Qué harías con más tiempo libre, Santi? ¿Con más tiempo? Viajaría, me drogaría una vez a la semana mucho. ¿De una? Sí. Es válido. Y bueno, me internaría en mi biblioteca también a leer. Aguante. Vienen muchos lectores, esa es banco fuerte. ¿Gaby? No, sí, vamos por ese lado también. Viste que todos esos libros que decís, este me gustaría leerlo, este me gustaría leerlo, y se van acumulando y hay una pila de cosas que decís, me gustaría esta película, este libro. Bueno, eso me dedicaría a hacerlo sin postergarlo. Bien, recomiéndanos un libro cada uno, por favor. A ver. Bueno, mira, estuve leyendo estos días estuve leyendo mucho uno que se llama, lo que salió hace poco, se llama Palestina e Israel. Entre intifadas, revolución y... no me acuerdo muy bien ahora, pero es algo así. Es un buen libro. Es un buen libro, lo escribió Martín Martinelli. Él estuvo hace poquito en el Círculo Rojo, así que lo pueden googlear. Una radio es amiga. Historiador, sí, es historiador y bueno, escribió ese libro que es lo que resume, por si se quiere, los 100 años de la resistencia palestina, así que ese se lo recomiendo. Escuchame, Gaby, vos en vez de recomendarme cualquier libro, tirame el chivo, porque vos acabas de publicar, ¿o no? Sí. Yo iba a hacer trampita, iba a tirar el chivo, pero sí, bueno, igual estaba pensando, ¿no? Porque venimos hablando del problema de la opresión nacional. Nosotros sacamos un libro hace poco de un historiador marxista, trotskista argentino que se llama Milcíades Peña, que justamente el título es La burguesía argentina, la liberación nacional y el peronismo, que bueno, son algunos debates sobre la cuestión de la presión justamente imperialista y la cuestión nacional, pero acá en Argentina, así que bueno, se los recomiendo para leer. A mí obviamente me gustó y fui parte de la edición junto a Alicia Rojo y varias compañeras que dieron una mano. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir, por esta charla, por este rato. Espero que la hayan pasado bien. La verdad que es un tema difícil, ¿no? para tratar. O sea, claramente está conmoviendo no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad, pero me parece que está muy bueno generar estos espacios. Del otro lado, les agradecemos por haber estado prendidos a este segundo programa de Tiempo Libre en vivo, por haber estado acompañándonos. Un yarau al Willy Bronca, un yarau a toda la producción, Jano Tigre Style, Medalí, Geika, el Neto, que hoy se reportó, Varieté, Arura, la Poxy, Alan y toda la gente. Acá hay un equipo enorme que hace posible este programa y la verdad estamos muy contentos. Síganos en las redes sociales, Tiempo Libre Radio, y bueno, los esperamos el sábado que viene entonces en la movilización por el Día del Orgullo y el viernes en la movilización en apoyo al pueblo palestino, por favor. Y los dejamos acá, vamos a pegar... no, es verdad. No termina acá esto, todavía hay más. Así que vamos a despedir nada más a los chicos. Ustedes quédense ahí y ya seguimos con más Tiempo Libre.